Vamos a empezar esta noche dejando a un lado la política y mirando a lo que pasa en nuestras ciudades, nuestros barrios, nuestros pueblos. La Fiscalía ha pedido hoy, entre otras muchas cosas, pero ha pedido que se controle la venta de armas blancas a menores porque aprecia una explosión delictiva. Esta expresión es literal, una explosión delictiva, lo dice la Fiscalía en su memoria anual que han presentado hoy y en la que los fiscales de menores expresan una preocupación casi unánime por el incremento y auge de todo tipo de conductas cada vez más violentas cometidas por niños y adolescentes. Eduardo Esteban, buenas noches. Buenas noches. Eduardo Esteban es el jefe, digamos, de los fiscales de menores en España, fiscal de sala de menores. Tenemos un problema en España con la delincuencia juvenil. La delincuencia juvenil siempre es un problema doble, porque toda delincuencia es un problema, cualquier delito es un fracaso del Estado, pero cuando lo comete una persona mayor, pues bueno, tendrá que pagar las consecuencias, pero cuando lo comete un menor, el fracaso es doble, porque estamos fracasando también en la educación del menor. Por lo tanto, la delincuencia siempre es un problema. Si se ha agudizado el problema, pues parece que sí, parece que precisamente todos los delitos que van relacionados directamente con la violencia han aumentado. Y eso quiere decir algo, por supuesto. ¿Qué tipo de delitos? ¿Dónde han visto un incremento claro? El primero, el más grave de todos, los homicidios. Los homicidios llevamos ya unos cuantos años, desde el año 2017 hacia acá, que van con un goteo, no de una manera preocupante estadísticamente, pero han venido aumentando. Pero este año, pues de 88 homicidios en España, cometidos por menores, me refiero, claro, hemos pasado a 101. No nos alarmemos. No quiere decir que hayan muerto 101 personas, porque están también los homicidios intentados. Es decir, que no hay fallecimiento y que además muchas veces al final ni siquiera acaban como homicidios, sino como lesiones. Pero es un notable incremento. Había voluntad de matar. Claro, sí. O por lo menos al principio se sospechaba que la había. ¿Por qué han aumentado? Pues esto sí que lo tenemos, yo creo, bastante claro, por lo que vemos, por los lugares donde se han producido los aumentos más importantes, que han sido precisamente en las ciudades más grandes, Madrid, Barcelona, y vemos que de los hechos calificados como homicidio que se han producido en Madrid, Barcelona y otras ciudades grandes, pues un número muy importante tiene que ver con las bandas juveniles. O sea que la violencia, la más grave, la violencia que atenta contra la vida, tiene bastante que ver con la presencia y el aumento de la actividad de las bandas juveniles. Bandas juveniles que también detectan los fiscales de menores de toda España otro hecho, y es que ya no se está limitando a las ciudades grandes y las periferias. Aquí antes el hecho se trataba básicamente en Barcelona, Madrid y Móstoles, Fuenlabrada, pueblos aledaños. Ahora ya no, ahora ya tenemos ciudades como Guadalajara, Segovia. En Segovia hemos tenido hace un par de meses, o hace un mes, un hecho en la provincia de Segovia que era cometido por una banda juvenil. Por lo tanto, se está extendiendo. ¿Y es violencia entre bandas o son bandas que cometen esa violencia contra gente que no tiene nada que ver? También cometen hechos delictivos contra la propiedad. También participan en robos bastante violentos. O sea, no se limitan solo a esa especie de ajuste de cuentas o de odios entre bandas con denominación de origen. Entonces no se limitan a eso. ¿Hay un retrato robot del menor delincuente? No es fácil, porque además nosotros no tenemos esos datos son datos que maneja más la policía que la Fiscalía. Nosotros no hacemos estadística, yo se lo digo muchas veces a ustedes, a los periodistas, cuando me preguntan, ¿y cuántos había que hayan nacido en el año? Pues mire, no lo sé, porque nosotros lo que hacemos son registros, no es lo mismo. Entonces nosotros registramos delitos, pero no vamos al detalle de los datos concretos de las personas. Pero lo que sí que es verdad es que se está produciendo en este ámbito de la violencia, se está produciendo algo que también se está produciendo en la violencia sexual, una banalización, una trivialización de la violencia. Hay algún hecho que se está repitiendo en algunas ciudades, recuerdo uno de Toledo, que consistía en citarse a través de las redes para pelearse, para pegarse y grabarlo.
voluntariamente, o sea, voluntariamente aceptado. Sí, en la memoria, la fiscal de Málaga dice exactamente esto, que la gente se cita, los chavales se citan por las redes para darse, pero además para darse sin control, claro, sin una capacidad de saber que eso puede terminar con su propia vida. Eso quiere decir que para ellos la violencia, o sea, la integridad física no tiene ninguna importancia, que lo desprecian, que no lo valoran. Hombre, eso hay un problema que pasa igual con el sexo. Yo no soy evidentemente partidario de que el sexo tabú que vivimos en nuestra época. No, hay que tener libertad, pero es verdad que el sexo, cuando se hace o se vive absolutamente al margen de la afectividad, pues es banal, es mucho más trivial. ¿Qué están detectando en cuanto a violencia sexual cometida por parte de menores? También ha habido un notable aumento. En este caso, yo creo que hay una pequeña explicación técnica que no tiene que ver con el número, porque ha habido un salto muy exagerado de 688 casos, se ha pasado a 974 de agresiones sexuales, que son los hechos sexuales más graves. Yeah. Pero yo creo que tiene que ver con dos cosas. Primero, que efectivamente desde hace muchos años, desde 2015 por lo menos hacia acá, viene aumentando progresivamente ese tipo de delitos. Pero en este año lo que ha ocurrido es que la Ley Orgánica de la Protección de la Libertad Sexual, que modificó el Código Penal y unificó el concepto de agresión sexual, incluyendo también los abusos sexuales. Sí. Esta entró en vigor en octubre. Por lo tanto, hubo 2 o 3 meses del año en el que lo que antes eran abusos sexuales pasaron a ser agresiones sexuales. Por eso puede ser que el dato no sea fehaciente, pero lo que sí que es real es que el aumento se viene produciendo. Y si sumamos desde el año 2017 hacia acá, se ha aumentado el número de agresiones sexuales en más de un 100%. ¿Y qué hacemos ante esto, fiscal? ¿Hace falta más policías, más profesores? ¿Qué hace falta? Nosotros ni somos sociólogos, ni somos psicólogos, y por lo tanto no sabemos muy bien cuál es el problema real. Pero lo que sí que es cierto es que estamos en los casos, estamos en los asuntos, tomamos declaraciones, conocemos a los niños o a los jóvenes, y vemos cosas y sabemos cosas. Y lo que sí que te puedo decir es que un porcentaje, yo creo que todos los fiscales prácticamente de cada una de las provincias, todos inciden en lo mismo. El acceso cada vez más temprano a la pornografía no es nada positivo, es muy negativo. ¿Por qué? Pues porque primero se da otra circunstancia: no hay una buena educación sexual. Yo creo que esto lo sabemos todos, o por lo menos yo en todas las reuniones multisectoriales a las que he acudido, siempre se dice lo mismo. No hay una buena educación sexual. Como no hay una buena educación sexual, ¿dónde busca el joven la educación, la referencia sexual? Pues en Internet, en la pornografía, que la utiliza a modo de tutorial. Si quiero saber cómo son las relaciones sexuales, miro la pornografía. Nadie les dice que la pornografía no tiene nada que ver con las verdaderas relaciones sexuales. Nadie les dice que la pornografía se basa más en el dominio, más en la violencia, más en conceptos bastante negativos. Si es que cuando tienen una buena educación sexual se les puede hablar hasta de la pornografía, se les puede explicar el porqué de la pornografía y no pasa nada, lo van a entender. Pero sin embargo, al no haber esa educación sexual, pues la utilizan de esa manera. Esto supone, como decíamos antes, respecto a la violencia en general, lo mismo, una banalización de las relaciones sexuales, que la vemos no solamente en los autores de los hechos, en los muchachos responsables, también las vemos en las propias víctimas. En las declaraciones de las víctimas muchas veces a mí me llama mucho la atención cómo describen las cosas, porque las están describiendo igual que las estamos viendo en pornografía. O sea, hablan igual, de las mismas cosas, de los mismos niveles. También las víctimas. Esto es preocupante. La violencia sexual provocada por menores, ¿las víctimas son siempre menores? No siempre, pero casi siempre. No creo que sea una cosa muy planificada, es decir, no es que un chaval o un grupo de chavales diga vamos a cometer una violación con respecto a una chica de 16 años. No, yo creo que los hechos surgen como surgen, y la víctima puede ser la que esté allí, mayor o menor de edad. Generalmente los hechos se producen de menores con menores.
pero muchas veces hay... Y en grupo fiscal, porque en los últimos meses hemos asistido a muchas noticias de violaciones grupales por parte de menores. Este es un fenómeno que va a más. Yo creo que no tanto. Yo creo que estamos poniendo más el foco sobre él, ¿no? Sí que hay un efecto emulador, evidentemente. Cuanto más se hable de ello, que hay que hablarlo, claro. Hay que hablarlo, pero para educar. No hay que hablarlo porque es que vemos cosas muy peculiares. El delito sexual siempre se ha dicho que es un delito difícil de investigar porque generalmente se hace en la clandestinidad y solo hay una prueba, que es la declaración de la víctima. Bueno, pues ahora no. Ahora los mismos chavales son los que nos ofrecen las pruebas, porque les importa más grabarlo que el riesgo que puedan correr con la grabación. Y claro, si tú lo grabas es para pasarlo. Y si lo pasas, no sabes qué va a pasar con la grabación. Y en muchas ocasiones estamos teniendo como pruebas que la policía las consigue y las maneja y nos las pone a nuestra disposición, grabaciones, porque parece que es aparentemente lo que más les importa. No es que sean grupos de menores, muchas veces son grupos heterogéneos, es decir, hay mayores, hay menores, hay incluso menores, en algunos casos de 14 años. O sea, pero es porque es la forma de... ¿Por qué hay más violaciones grupales entre los menores que entre los mayores? Pues por la propia idiosincrasia de los menores. Los jóvenes hacen las cosas en colectividad, en grupo, normalmente. Los mayores no, y mucho menos estos delitos. Una persona de 50 años que quiera cometer una violación buscará siempre lo oscuro, buscará la nocturnidad, buscará la soledad, por varias razones. Primero por su propio sentimiento y luego para evitar ser descubierto. Me ha hablado de los chavales de menos de 14 años que son inimputables, no tienen una responsabilidad penal sobre sus hechos. A raíz de los casos de violaciones múltiples que hemos conocido en los últimos meses, ha vuelto a dispararse el debate acerca de si hay que bajar la edad a la que se puede imputar a un chaval, a un adolescente, un niño incluso. ¿Usted está a favor de eso? Esto es opinable, ¿eh? Sí. Yo no hago las leyes, por lo tanto, mi opinión cuenta como cualquier otra opinión. Es más, habrá fiscales que le digan que sí, que es mejor bajar la edad penal. Yo no. Mi opinión es que no. Yo confío y tengo confianza y fe en este sistema judicial que tenemos, en el sistema de menores. Creo que está funcionando. Hay muy poca reincidencia en menores, mucha menos que en mayores. Es mucho más eficaz el tratamiento que supone un internamiento, por ejemplo, a un menor, que el tratamiento que supone una pena de cárcel a un mayor. Es mucho más eficaz, se lo aseguro. Hay muy poca reincidencia entre menores. Muy poco, un 8%. De menores, mientras que en el ámbito de mayores estaremos entre el 20 y tantos por ciento. O sea, el 92% de los menores que delinque no vuelve a hacerlo. Por lo menos no vuelven a cometerlo como menores, a lo mejor luego de mayores, pero en el tiempo, que es que en muchos casos en muchos años, solo tenemos ese porcentaje de reincidencia. Y es porque la filosofía de la ley, por eso digo que yo no soy partidario de cambiarla, la filosofía de la ley no es represiva. La filosofía de la ley es educacional. Lo que hay que hacer es recuperar al menor. Con una frase, si tenemos un mayor y un menor y hay que castigarle por el mismo hecho delictivo, en el mayor buscaremos, desde nuestra perspectiva, buscaremos lo que se merece. Sin embargo, en el menor buscaremos lo que necesita. ¿Por qué? Por lo que decía antes, por lo que decía al principio. La obligación del Estado con el menor es doble. No solamente tiene que procurar reeducarle para que no delinca, sino que tiene que educarle. Es que la obligación de la educación afecta a todos los menores, relaciona a todos los menores, y ya no con los mayores. Entonces, por eso digo que yo creo que no hace falta modificar, porque está funcionando. Y ¿bajar a dónde? ¿A 12 años? ¿Y luego hasta dónde? Es que no lo sé, yo no lo veo. Por cierto, es una de las pocas cosas que ha bajado este año, el número de menores de 14 años que han delinquido. Ha bajado, no ha subido. Tiene el fiscal un papel que siempre es complejo en los procesos judiciales, pero entiendo que un fiscal de menores participar en un procedimiento judicial en el que está viendo a las claras como hay un chaval de 14, 15 años que se está jodiendo la vida a sí mismo y se está jodiendo a los demás, tiene que ser muy duro. Pues yo creo que es muy gratificante, porque por lo que te decía antes, es que creo que estamos obteniendo bastante buenos resultados, visitamos los centros con cierta frecuencia y a lo mejor había que ver cómo funcionan esos centros. Funcionan estupendamente. Hay seguridad, evidentemente, me refiero a los centros de cumplimiento en régimen de internamiento. Hay seguridad.
Pero así como la seguridad en una cárcel es esencial y el preso está en relación directa con la seguridad, aquí la seguridad es un poco pues como la que hay en una tienda. La relación es mucho más con los que hacen el tratamiento. Yeah. Incluso antes de la medida, en el mismo procedimiento. En el procedimiento de menores todo gira en torno al informe que hace el equipo psicosocial. ¿Por qué? Por lo que decía también yo antes, porque lo que buscamos no es cómo castigar al menor, sino cómo recuperarle. Cómo reeducarle. Entonces nos importa más que lo que ha hecho y lo que se merece, nos importa lo que necesita. Y entonces eso nos lo va a decir el equipo psicosocial, que está formado por un educador, por una trabajadora social y por una psicóloga o un psicólogo. Y ellos son los que nos van a decir qué es lo que le conviene al menor. Y va a ser casi, no digo que obligatorio, pero va a ser casi determinante. Se trata de recuperar, y lo estamos consiguiendo. Entonces, en España hay como unos 200 fiscales dedicados a menores. Yo hablo con ellos a diario y algunos de ellos llevan más de 20 años en tema de menores y se han podido cambiar muchas veces de actividad y no quieren, porque tiene eso de gratificante. También es verdad que nosotros en nuestra especialidad de menores no solamente nos dedicamos al tema de la reforma, también nos dedicamos a la protección de los menores. Y ahí sí que muchas veces, cuando consigues un menor que está en desamparo, consigues que tenga una buena salida, pues ahí sí que es gratificante. Eduardo Esteban, fiscal de Sala de Menores, muchísimas gracias por venir esta noche a Hora 25. Gracias a vosotros. Espero haber servido para aclarar un poco las cosas. Y me gustaría, si me permites, terminar muy brevemente, porque repetimos tanto lo del aumento de las cifras que parecemos alarmistas, pero de verdad que la situación no está tan mal con los menores. Estamos hablando de más de un porcentaje pequeñísimo de menores. Nuestra juventud y nuestra infancia funciona estupendamente. Yo no tengo ninguna duda. Fiscal, gracias. Buenas noches. Gracias a vosotros.